Básicamente lo que vamos a hacer es conectar PHP con una base de datos, ¿sí? Para eso vamos a recordar algunos conceptos básicos. Una base de datos es un sistema que nos permite guardar información, ¿sí? De forma ordenada, sistematizada y relacionada entre ellas, sin redundancia innecesaria, es decir, básicamente sin campos o sin información que esté repetida ahí adentro, ¿sí? Se va a guardar de forma tal que la información sea solo la que se necesita, ¿sí? Para realizar un determinado proceso o una determinada tarea, y no va a estar repetida esta información. Estaba compuesta por tablas, campos y registros, ¿sí? Las tablas es donde se separaban en campos, los campos es los nombres que llevaban las columnas de la tabla, ¿sí? Y los registros es la información que metíamos adentro de ese campo, ¿sí? De esas tablas. Recuerden que para que esto funcione tienen que tener habilitado Apache y MySQL. Una vez que tengan habilitado Apache y MySQL, básicamente lo que vamos a hacer es un CRUD. Un CRUD viene de Create, Read, Update y Delete, ¿sí? Que son las signas de las iniciales de crear, leer, actualizar y borrar, ¿sí? Para eso vamos a armar 5 archivos en total en PHP, cada uno con una función distinta. Pero el principal es el archivo que se llama config.php, que es el que se va a encargar de gestionar la conexión con MySQL, ¿sí? De poder finalmente conectar PHP con MySQL y llevar y traer información. Entonces, para poder empezar, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a armar los archivos en PHP, tenemos que armar la base de datos en MySQL. Para eso, si ustedes se acuerdan de años anteriores, adentro del navegador podíamos entrar a localhost barra phpMyAdmin. Eso nos abría el administrador de base de datos de PHP que viene incorporado en XAMPP, ¿sí? Por ahí tarda un ratito en abrirse. Una vez que se abría el administrador de base de datos, lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Voy a ponerle, voy a ponerle un nombre a esa base de datos que quiero crear. Vamos a ponerle, vamos a ponerle de nombre, eh, vamos a ponerle de nombre prueba 10, porque creo que tengo otras pruebas. Y acá en donde dice el idioma de la base de datos o la coalición de la base de datos, vamos a elegir UTF-8 MB4 Spanish. Vamos a poner crear, nos va a crear una base de datos llamada prueba. Y ahora vamos a crear una tabla, a la tabla la vamos a llamar usuarios. Y vamos a crearla con 5 columnas. Esto lo voy a hacer rápido porque ustedes lo vieron el año pasado. La primera columna le vamos a llamar ID usuario, de tipo vamos a poner int, longitud 11. Vamos a tildar auto incrementar para que el número del campo vaya creciendo automáticamente cada vez que yo ingrese un usuario nuevo a mi base de datos. Vamos a hacer un campo nombre de usuario o nombre directamente. Vamos a hacer un campo nombre. Como es un nombre va a ser varchar y vamos a ponerle 30 caracteres. Apellido varchar 30 caracteres también por ahora. Después ustedes colocarán cuando armen sus propias bases de datos el que corresponda, ¿sí? El valor que corresponda. Vamos a hacer un campo email. También va a ser varchar. Como las direcciones de email suelen ser largas, voy a ponerle 150 caracteres. Y vamos a hacer un campo password. Vamos a ponerle varchar también. Y en la longitud del campo vamos a ponerle 255, porque más adelante les voy a enseñar cómo cifrar ese campo de claves, ¿sí? Para que aparezca cifrado en la base de datos. Vamos a poner guardar. Y ahí ya tendría mi base de datos, ¿sí? Fíjense que acá está, prueba 10, con la tabla de usuarios. Y de usuario int 11, nombre varchar 30, apellido varchar 30, email varchar 150 y password varchar 255. Voy a minimizar esto, pero no lo voy a cerrar porque voy a seguir trabajando con ello. Y ahora vamos a proceder a crear nuestro primer archivo, que es config.php. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un archivo de PHP y lo vamos a cerrar más abajo. Y ya que estamos, lo vamos a guardar como un archivo de PHP, así nos reconoce Sublime el lenguaje. Voy a hacer una carpeta nueva adentro de
csamp htdocs. Recuerden que para que esto funcione tiene que estar adentro de htdocs, adentro de la carpeta de SAMP, a donde tienen ustedes instalado SAMP. Le voy a poner clase 10. La verdad que no recuerdo qué número de clase es, pero le voy a poner clase 10 y voy a guardar el archivo como config.php. Ahora Sublime ya me reconoce las características propias del idioma. Recordemos que mis archivos de PHP cuando trabajamos con clases estaban divididas en dos partes, en atributos y métodos. En atributos, para poder hacer una conexión a la base de datos, yo necesito brindarle al archivo config.php los siguientes datos. Voy a hacer una variable peso servidor y le voy a poner localhost. Voy a hacer una variable pesos usuario y le voy a poner root. Siempre que trabajen con SAMP de forma local, este va a ser el nombre del servidor y este va a ser el usuario que está en el servidor. Esto es como poner admin en Windows, ¿sí? Es un usuario administrador. Esto se utiliza en Linux y SAMP, como está basado en un entorno Apache que es Linux, usa root como todas las distribuciones de Linux. Voy a hacer un campo password. Por defecto SAMP no lleva password en la base de datos, en la conexión a la base de datos, así que hay que dejarlo en blanco. Guarda que no pongo un espacio, sino que simplemente pongo las dos comillas sin nada en el medio. Y después voy a hacer un campo db, que va a ser el nombre de mi base de datos, ¿sí? A mi base de datos que acabo de crear en phpMyAdmin le puse prueba 10, así que voy a poner acá prueba 10. Una vez que tengo eso, que serían mis atributos de la conexión, voy a armar los métodos. El primer método va a ser el método conexión y lo voy a hacer igual a new mysqli, y de parámetros a esta función le voy a dar pesos servidor, pesos usuario, pesos password y pesos db. ¿Sí? Esos serían los datos que tengo que dar para que pueda hacer la conexión. Y con new mysqli lo que hice fue instanciarlo y decirle que cree una nueva conexión. Y ahora le voy a poner un if pesos conexión, flechita connect -erno, ¿sí? Es decir, si al hacer la conexión te da un error, le voy a pedir que me lo dé por pantalla, ¿sí? Hecho error al conectarse, y ahí le voy a decir pesos conexión connect-erno. Cierro comillas, cierro punto y coma, cierro la otra llave, ¿sí? Fíjense que abrí una llave acá, abrí otra llave acá, cerré la llave, cerré las comillas, punto y coma, y cerré la otra llave. Voy a guardar, voy a hacer un nuevo archivo ahora. Ya tengo mi archivo config.php. Ahora tendría que hacer, vamos a volver a la imagen para que se entienda. Acabo de hacer este archivo. Ahora lo que tengo que hacer es alguno de estos. Voy a hacer el archivo insertar.php. Entonces vamos a poner acá, vamos a abrir acá PHP, lo vamos a cerrar acá abajo, vamos a salvarlo en la misma carpeta donde salvé config.php, pero esta vez lo voy a salvar como insertar.php. Y nuevamente atributos y métodos. Mis atributos van a ser los datos que quiero mandar a la base de datos. Yo quiero mandar pesos nombre, quiero mandar el apellido del usuario, quiero mandar el email del usuario y quiero mandar el password del usuario. Bien, entonces esos vendrían a ser mis atributos. Ahora más adelante los voy a llenar, pero antes de esto, si miramos la imagen, vamos a ver que config, para que insertar funcione, tiene que llamar a config.php, ¿sí? Porque el que se encarga de la conexión es config.php. Entonces vamos a llamar a config.php. Vamos a hacer include config.php. Por eso es importante que estén en la misma carpeta, ¿sí? Vamos a cargar o vamos a